El trágico final de Enrique Peña Nieto a los 58 años, Angélica Rivera confirmó la triste noticia. Lo que estás a punto de ver podría cambiar por completo lo que creías saber sobre uno de los expresidentes más polémicos de México. Todo comenzó con una llamada en la madrugada, los rumores se esparcieron como pólvora. Enrique Peña Nieto, a sus apenas 58 años, había sido ingresado de urgencia a una clínica privada en España. Algunos aseguraban que se trataba de una recaída emocional. Otros, que estaba siendo silenciado tras una serie de filtraciones explosivas sobre sus últimos movimientos financieros. Pero lo que nadie esperaba, era que Angélica Rivera rompiera el silencio. Lo que dijo la ex primera dama ha helado la sangre de millones. Su declaración no solo confirma el trágico desenlace, sino que también abre la puerta a una red de traiciones, secretos de Estado y acuerdos nunca revelados. ¿Acaso Peña Nieto fue víctima de su propio pasado? ¿O simplemente no pudo escapar de las sombras que él mismo creó? Informes no verificados hablan de un supuesto colapso nervioso días antes de su desaparición pública. Testigos aseguran que fue visto solo, desorientado, y hablando en voz baja sobre arrepentimientos que lo perseguían. ¿Fue todo esto una advertencia? ¿Una conspiración? ¿O el reflejo final de un hombre atrapado entre el poder y la culpa? En este video te revelaremos testimonios inéditos, documentos filtrados y versiones que nunca se han mostrado en televisión. Prepárate para conocer la historia detrás del titular, porque el final de Enrique Peña Nieto podría no ser solo trágico, sino profundamente revelador. Dale like si te impactó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta serie llena de secretos, poder y consecuencias. Y recuerda, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Antes del poder, antes del escándalo, hubo un niño. Un niño que corría por las polvorientas calles de Atlacomulco, un municipio del Estado de México envuelto en una atmósfera casi mística, donde la política no era solo una profesión, era un legado, un linaje. Una maldición. Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966, y desde temprana edad, su entorno ya estaba marcado por los hilos invisibles del poder. Su padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo, ingeniero eléctrico, su madre, María del Socorro Ofelia Nieto, una maestra dedicada. Pero lo que muchos no saben, y pocos se atreven a decir, es que su familia tenía conexiones muy cercanas con el llamado Grupo Atlacomulco, una red política tan influyente como enigmática. Acusada por décadas de manejar los destinos del país desde las sombras. Desde niño, Enrique era reservado, observador, con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Algunos excompañeros aseguran que era un joven disciplinado, pero también extremadamente ambicioso, incluso en la escuela. Quienes lo conocieron afirman que tenía una extraña obsesión con el orden y la imagen, como si supiera, desde pequeño, que un día su rostro estaría en cada rincón del país. En las reuniones familiares, evitaba los juegos con otros niños y prefería escuchar a los adultos hablar de política. Su tío, el político Alfredo del Mazo González, era su figura a seguir. ¿Fue él quien sembró en Enrique la idea de convertirse en presidente? ¿O fue el propio Enrique quien, desde la infancia, comenzó a construir su destino a base de cálculo y silencios? Él no jugaba a ser superhéroe, él jugaba a ser gobernador, confesó años después una prima, en una entrevista no autorizada. ¿Era una simple fantasía infantil, o el primer síntoma de una ambición sin límites? Ya en la juventud, Peña Nieto se trasladó a Toluca y luego a la Universidad Panamericana. Allí comenzó a forjarse la imagen del joven encantador, estudioso, con una oratoria pulida y una sonrisa ensayada. Pero al mismo tiempo, comenzó a rodearse de figuras clave, muchas de ellas ligadas al PRI, el partido que lo acogería como su hijo predilecto, pero también como su peón más útil. Existen rumores nunca confirmados de que durante su etapa universitaria fue seleccionado para un proyecto de formación interna dentro del partido, conocido solo por ciertos elegidos. Donde se les entrenaba en control de masas, retórica y estrategia mediática. Una especie de élite secreta política, mera leyenda urbana o entrenamiento real. Todo indica que desde sus primeros pasos, la vida de Enrique Peña Nieto no fue simplemente una casualidad, sino un guión meticulosamente planeado, donde cada gesto,
cada palabra y cada relación eran parte de una estrategia mayor. Pero como suele ocurrir en estos relatos cuando el niño se transforma en el hombre de poder, el precio que paga es la inocencia que dejó atrás. Cuando el joven Enrique Peña Nieto terminó sus estudios en la Universidad Panamericana, con un título en Derecho cuestionado años después por supuestos plagios en su tesis, ya no era simplemente un abogado más. Era un rostro que empezaba a generar confianza entre las viejas figuras del PRI, pero también una figura que sabía moverse con cautela, con cálculo, y, sobre todo, con una sonrisa que escondía una mente afilada. Su entrada a la política no fue una casualidad, sino una coreografía meticulosamente ensayada. Comenzó como parte del equipo de su tío, Alfredo del Mazo, entonces gobernador del Estado de México. Allí, entre cafés, carpetas y reuniones a puerta cerrada, Enrique aprendió el arte del poder sin exponerse, del favor sin deberlo, y del silencio como herramienta más potente que cualquier discurso. En 1990, con apenas 24 años, ya era jefe del área de promoción del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Luego, pasó por cargos intermedios dentro del PRI estatal y en organismos públicos. No era un ascenso veloz, pero sí seguro, y sobre todo, protegido. Sin embargo, hay algo que la versión oficial nunca menciona. Según fuentes extraoficiales, Peña Nieto fue seleccionado desde muy joven para formar parte de un círculo cerrado de políticos emergentes, apodado internamente como la nueva cosecha. ¿Su misión? Renovar el rostro del PRI, dar apariencia fresca y moderna, mientras mantenían intactas las estructuras internas de control. Se dice que, durante esos años, fue enviado a cursos especiales de imagen, manejo de medios y persuasión emocional, en los que se estudiaban los gestos, el lenguaje corporal y la manera de responder a preguntas incómodas sin dar una sola respuesta real. Peña no solo estaba siendo preparado para ocupar un cargo, lo estaban diseñando para convertirse en un producto político perfecto, comentó un excolaborador bajo condición de anonimato. Pero el verdadero trampolín llegaría años después, en 2003, cuando fue elegido como diputado local del Estado de México. Allí ya no era solo el sobrino de Del Mazo, ahora era un hombre con discurso, con aplausos y con cámaras. Y, por supuesto, ya se hablaba de que su camino iba directo a la gubernatura. Pero nada en su carrera fue completamente limpio. Durante su etapa legislativa, comenzaron a circular rumores sobre supuestas licitaciones amañadas, nexos con constructoras protegidas por el PRI y alianzas con figuras empresariales que, años después, aparecerían vinculadas a escándalos como la Casa Blanca o OHL. En el plano personal, su figura también empezaba a venderse como la del hombre de familia. Estaba casado con Mónica Pretellini, una mujer de bajo perfil, madre de sus hijos, pero cuya historia se envolvería en misterio tras su repentina muerte en 2007. Una tragedia silenciosa, o una fractura emocional que Peña jamás logró superar. Lo cierto es que en estos años Peña Nieto aprendió a construir alianzas con una mano, mientras con la otra tejía lealtades en las sombras. Ya no era el joven abogado, ahora era un político de verdad, con los ojos puestos en la gubernatura, pero con un eco que comenzaba a sonar en los pasillos más altos del poder: este muchacho tiene futuro. Puede llegar a Los Pinos. Enrique Peña Nieto no solo buscaba el poder, quería ser amado. Y para lograrlo, su equipo entendió desde el principio una fórmula tan antigua como efectiva: no basta con gobernar, hay que seducir. Fue en 2005 cuando Peña Nieto alcanzó finalmente la gubernatura del Estado de México, el segundo cargo más poderoso del país después de la presidencia. Desde el primer día, su administración se convirtió en un espectáculo de marketing, luces, promesas y cámaras. Cada inauguración de obra era un evento perfectamente producido. Cada discurso, una coreografía, y cada imagen, una construcción. Mientras otros gobernaban entre sombras, él lo hacía frente a los reflectores. Sus trajes impecables, su peinado siempre exacto, su sonrisa congelada en el punto justo. Peña no era un político. Era una marca. Pero el dolor también lo acompañaba. En 2007, su esposa, Mónica Pretellini, murió de manera repentina. Oficialmente, un paro respiratorio. Sin embargo, los rumores nunca cesaron.
Se dijo que la relación ya estaba fracturada, que Mónica no soportaba la presión mediática ni las supuestas infidelidades. Incluso algunas versiones más oscuras apuntaban a que ella sabía demasiado sobre los acuerdos políticos que Peña estaba firmando en la trastienda del poder. La versión oficial fue simple. Pero las miradas de quienes lo rodeaban hablaban de silencios incómodos. ¿Fue realmente una tragedia natural? ¿O un punto de quiebre que lo marcaría para siempre? Aquel viudo carismático, joven, moderno y bien vestido, se convirtió en el nuevo galán político del país. Y entonces, entró en escena el nombre que cambiaría su destino para siempre, Angélica Rivera. La famosa actriz de telenovelas, conocida como La Gaviota, fue contratada como imagen para una campaña de obras del gobierno mexiquense. Pero lo que parecía ser una colaboración profesional pronto se convirtió en uno de los romances más mediáticos, sospechosos y especulados en la historia de la política mexicana. En 2010, Peña Nieto y Angélica Rivera se casaron. El cuento de hadas estaba completo, el gobernador viudo, atractivo, eficiente, ahora casado con una estrella de televisión. Todo parecía diseñado para una telenovela de Televisa. Y quizá lo fue. Pero mientras el país miraba el espectáculo, la maquinaria del PRI se movía en silencio. Ya se hablaba de su candidatura presidencial. Peña era el rostro ideal, joven, popular, sin discurso ideológico fuerte, pero con una sonrisa que vendía confianza. El viejo partido necesitaba un renacer y él era el actor perfecto para ese papel. En 2011, se confirmó lo inevitable, Enrique Peña Nieto sería el candidato del PRI a la presidencia. Y la campaña no fue política, fue un show. Millones invertidos en imagen, spots emocionales, mítines cargados de glamour y frases simples. Un producto televisivo, más que un proyecto de nación. Sin embargo, también comenzaron los errores. Uno de los más recordados, no poder nombrar 3 libros que hubiera leído, durante una presentación pública. El país se rió, se escandalizó, lo criticó pero también lo siguió. Porque Peña no convencía con argumentos. Convencía con estilo. Lo que pocos sabían en ese entonces es que, mientras sonreía frente a los micrófonos, detrás de su candidatura se movían pactos con poderes empresariales, mediáticos y políticos de alto calibre. Había promesas silenciosas de impunidad, protección y negocios. El costo de su ascenso no fue político, fue moral. Así fue como el joven de Atlacomulco se convirtió en el hombre más poderoso de México. Un ascenso diseñado, coreografiado, pactado. Y quizá por eso, condenado desde el principio. Cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de México el 1 de diciembre de 2012, el país estaba dividido entre la esperanza maquillada por la televisión y el escepticismo que ya olía a traición. El hombre que prometía mover a México llegaba envuelto en una nube de glamour, modernidad y promesas bien editadas. Pero desde el primer minuto, su mandato fue un teatro donde las luces se encandilaban para ocultar la podredumbre que comenzaba a brotar tras bambalinas. Los primeros escándalos no tardaron en estallar. En 2014, el país se estremeció con uno de los casos más oscuros de la historia reciente, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un crimen atroz. Un acto de horror. Y un presidente, frío, distante, incapaz de conectar con el dolor de un pueblo que exigía respuestas. Las protestas tomaron las calles. El rostro de Peña Nieto se volvió símbolo de indiferencia. Y, mientras tanto, en los pasillos del poder, el silencio era comprado a golpe de contratos, publicidad oficial y manipulación mediática. Pero si Ayotzinapa destrozó su imagen moral, la Casa Blanca destruyó su credibilidad. En 2014, una investigación periodística reveló que su esposa, Angélica Rivera, era dueña de una lujosa mansión valuada en más de $7 millones. Adquirida por una constructora que tenía contratos multimillonarios con el gobierno. ¿Coincidencia? ¿Regalo? ¿Corrupción disfrazada de regalo de bodas? Rivera salió a dar una explicación, nerviosa, ensayada, poco convincente. El daño ya estaba hecho. La narrativa del presidente moderno, limpio y honesto se había derrumbado ante los ojos del mundo. Y no fue el único escándalo.
Durante su sexenio se destaparon casos de espionaje con software como Pegasus, represión contra periodistas, desvíos multimillonarios a través de gobernadores priistas como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge. Y una simulación constante en el combate a la corrupción. Pemex fue saqueada. El sistema de salud, devastado. Y los índices de violencia alcanzaron cifras históricas. La caída fue tan estrepitosa como su ascenso había sido meteórico. Para 2017, Enrique Peña Nieto tenía uno de los niveles de aprobación más bajos en la historia del país, apenas un 12%. Y lo peor estaba por venir, en su propio partido comenzaron a darle la espalda. Su figura dejó de ser rentable. Su carisma, una carga. Y su matrimonio con Angélica Rivera, solo era una fachada que comenzaba a resquebrajarse. En 2019, poco después de dejar la presidencia, Angélica confirmó lo que todos sospechaban, el matrimonio había terminado. Fría, contundente, dijo en un comunicado que se alejaba de esa historia para recuperar su vida personal y profesional. Una historia que, para muchos, nunca fue real. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿hasta dónde llegó el daño que dejó? La sombra de Peña Nieto sigue presente. Varias investigaciones apuntan a que el expresidente está vinculado a desvíos de recursos, sobornos y tramas de corrupción internacional como Odebrecht. Incluso Luis Videgaray y Emilio Lozoya, sus hombres de mayor confianza, fueron señalados por haber operado redes de saqueo al interior del Estado. Según testimonios ante la justicia, Peña no solo estaba enterado, era el jefe de todo. Hoy, vive en el extranjero. Según rumores, en España. Alejado de la vida pública, rodeado de lujos, escoltas. Pero también de miedo. Porque el pasado siempre encuentra la forma de cobrar sus cuentas. Algunos aseguran que firmó pactos para garantizar impunidad. Otros, que aún hay grabaciones, documentos y testigos esperando el momento adecuado para hablar. ¿Qué se oculta tras el silencio de Peña Nieto? ¿Y qué papel jugó realmente Angélica Rivera en todo este montaje de poder y ficción? Lo que parecía ser una presidencia moderna y transformadora terminó siendo la gran traición disfrazada de sonrisa. Una presidencia marcada por el engaño, el dolor y la impunidad. Tras dejar la presidencia de México en 2018, Enrique Peña Nieto desapareció de los reflectores como un fantasma incómodo del pasado. El hombre que durante 6 años protagonizó todos los noticieros, fue de pronto silenciado, omitido y exiliado, pero su silencio no era casual. Ni su destino, improvisado. Porque detrás de esa partida repentina, se escondía algo mucho más oscuro que una simple jubilación política. Peña Nieto no se quedó en México. Ni enfrentó a la justicia. Ni dio la cara por los escándalos de corrupción que envolvieron su gobierno. Se instaló en España. En una lujosa urbanización de Madrid llamada Valdelagua, donde la élite se esconde tras altos muros y jardines silenciosos. Una zona exclusiva, alejada del bullicio y de los jueces. Allí fue visto ocasionalmente. En cafés costosos, en galerías de arte, en fiestas privadas. Siempre con una sonrisa discreta, una copa de vino, y una mirada perdida que parecía cargar con el peso de secretos que aún no han salido a la luz. ¿Por qué se fue realmente Peña Nieto? ¿Fue un exilio voluntario o un acuerdo silencioso con sus enemigos? Rumores desde dentro del mismo PRI aseguran que Peña negoció su salida del país a cambio de entregar cabezas clave, entre ellas, la de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien lo señaló directamente en casos de soborno y desvío de fondos. Incluso su viejo aliado, Luis Videgaray, se distanció de él, evitando cualquier contacto o defensa pública. Los que antes lo rodeaban, lo abandonaron. Y entonces, en medio del aislamiento, llegaron los rumores más inquietantes. Informes no confirmados hablaron de una extraña pérdida de peso. De visitas a clínicas privadas. De tratamientos discretos. Y de una enfermedad que, hasta hoy, no ha sido oficialmente confirmada, pero tampoco desmentida. Se habla de un deterioro progresivo, de una afección silenciosa que estaría afectando su salud mental y física. Algunos dicen que es una enfermedad degenerativa.
Otros, un cáncer avanzado, y hay quienes aseguran que es el estrés acumulado por los secretos que guarda, lo que lentamente lo está consumiendo. En redes sociales, su ausencia ya no sorprende. Peña Nieto ya no sube fotos. No da declaraciones. No responde. Su vida se volvió un eco, un susurro de lo que alguna vez fue una de las figuras más visibles de México. Y entonces, Angélica Rivera habló. Poco, pero con una frase que paralizó al país: la verdad saldrá a la luz. Yo también fui víctima. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Fue una traición dentro del matrimonio? ¿Fue usada como parte de un montaje político y sentimental? ¿O simplemente decidió liberarse ahora que la caída del exmandatario es irreversible? Y aquí viene la parte más escalofriante. En mayo de 2025 comenzaron a circular versiones no confirmadas sobre un deterioro extremo en la salud de Peña Nieto. Algunos medios españoles filtraron la información de que el expresidente habría sido internado de urgencia en una clínica privada en Marbella. Otros aseguran que una figura femenina de su pasado lo visitó en secreto, para despedirse. Y los más atrevidos afirman que Angélica Rivera ya habría sido notificada oficialmente del final. El matrimonio que paralizó a México. La actriz que se convirtió en primera dama. Y el silencio que ahora retumba con más fuerza que cualquier escándalo. Antes del poder, fue actriz. Angélica Rivera era una estrella. Amada por millones, protagonista de novelas como La Dueña o Destilando Amor, se había ganado el corazón del público mexicano por su carisma, su belleza y su aparente sencillez. Pero todo cambió en 2008, cuando se anunció su relación con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Lo que muchos creyeron que era un romance verdadero, otros lo llamaron desde el inicio un montaje perfectamente calculado. El matrimonio, celebrado en 2010, fue televisado como si se tratara de un capítulo de telenovela. Pero en realidad, era el primer episodio de un guión mucho más oscuro. Angélica pasó de actriz a primera dama. Y su imagen fue utilizada para humanizar y embellecer la figura del político en ascenso. Con sonrisa impecable y vestidos de diseñador, acompañó a Peña Nieto en campañas, cumbres, giras diplomáticas. ¿Pero qué ocurría detrás de cámaras? Durante 6 años, guardó silencio. Mientras estallaban los escándalos de corrupción, mientras se hablaba de Ayotzinapa, de la Casa Blanca, de los sobornos en Pemex. Angélica callaba. Incluso cuando la revista Aristegui Noticias reveló que vivía en una lujosa mansión valuada en $7 millones, propiedad de un contratista ligado al gobierno, su defensa fue un video ensayado, nervioso. Confuso. Dijo que había comprado la casa con el fruto de su carrera. Pero muchos no le creyeron. Ese video, lejos de calmar las aguas, la sepultó. En 2019, llegó el divorcio. Después de terminar el sexenio, Angélica Rivera anunció públicamente su separación de Peña Nieto, alegando que había tomado la decisión por respeto a sí misma y a sus hijos. ¿Pero fue una decisión tardía? ¿O una liberación esperada? Desde entonces, no volvió a hablar. Ni de la presidencia. Ni del matrimonio. Ni de la Casa Blanca. Ni de la verdad. Hasta hace poco. Fuentes cercanas a la familia revelaron que Angélica habría comenzado a escribir un libro. Un manuscrito confidencial donde contaría lo que realmente ocurrió durante su tiempo en Los Pinos. Desde presiones, humillaciones, pactos políticos, hasta infidelidades y traiciones emocionales. El documento aún no ha sido publicado, pero según quienes lo han leído, haría temblar al sistema político mexicano. Y es aquí donde las piezas comienzan a encajar. Durante su tiempo como primera dama, Angélica fue apartada de los medios, de sus amigas actrices, incluso de ciertos eventos sociales. No podía dar entrevistas. No podía opinar. Solo debía sonreír. Fuentes extraoficiales aseguran que Peña Nieto controlaba su entorno con mano de hierro. Que todo lo que decía, vestía y publicaba, era supervisado. Incluso se habló de un contrato prenupcial inusual, que la obligaba a mantenerse al margen de la vida política y del verdadero poder. ¿Fue Angélica Rivera una cómplice?
¿O fue víctima de una maquinaria política que la usó como escudo emocional ante un país en crisis? En una llamada filtrada en abril de 2025, presuntamente entre Angélica y una amiga íntima, se le escucha decir: «Yo no sabía en lo que me metía. Me prometieron un cuento de hadas y terminé en una pesadilla de oro». Una frase que sacudió las redes y reavivó el debate: ¿quién era realmente Angélica Rivera? Hoy, alejada de los reflectores, vive discretamente entre Estados Unidos y México. Ha rechazado propuestas para volver a actuar, aunque cercanos afirman que está preparando un regreso silencioso y una venganza mediática. El eco de los secretos. Las traiciones que nunca se perdonaron. Y los documentos que, si salieran a la luz, podrían cambiarlo todo. ¿Cuánto cuesta callar? ¿Cuánto se paga por mantener la verdad enterrada? Esa fue la pregunta que persiguió a Enrique Peña Nieto desde el día en que dejó la presidencia. En público, parecía haberse ido por la puerta grande. Pero en los pasillos del poder, el silencio que había mantenido durante 6 años se convirtió en su condena. Los aliados se esfumaron. Los aplausos se convirtieron en susurros. Y uno a uno, quienes lo rodeaban comenzaron a hablar, o peor aún, a filtrar. Desde exfuncionarios, empresarios, asesores de comunicación y hasta excolaboradores de Los Pinos, empezaron a romper pactos de confidencialidad. En 2022, un informe no oficial de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, sugirió que durante su mandato Peña Nieto habría desviado más de 500 millones de pesos a cuentas en Europa, usando empresas fachada y prestanombres. Ese mismo año, la FGR, Fiscalía General de la República, abrió una carpeta de investigación, pero nunca llegó a imputarlo formalmente. ¿Por qué? Porque alguien, o algo, lo protegía desde las sombras. O eso creían. El precio del silencio comenzó a desmoronarse cuando uno de sus hombres más cercanos, Emilio Lozoya, lo mencionó directamente en sus declaraciones judiciales. Allí surgieron nombres, cifras, fechas, contratos y hasta videos confidenciales. Videos que, según fuentes internas, mostrarían reuniones privadas en Los Pinos con empresarios, maletas con dinero y negociaciones que rozaban la extorsión. Pero lo más escalofriante fue lo que nunca salió a la luz. Un supuesto disco duro, oculto en una caja fuerte en España, contendría correos cifrados entre Peña Nieto y altos mandos del narcotráfico. Grabaciones telefónicas entre Angélica Rivera y asesores presidenciales, donde se hablaba de encubrimientos mediáticos. Una lista codificada de periodistas controlados por el régimen. Todo esto fue confirmado en parte por un exfuncionario del CISEN, quien bajo anonimato, aseguró que si ese disco duro aparece, Peña Nieto no podrá volver a pisar suelo mexicano. Y entonces, el miedo se hizo presente. Enrique Peña Nieto, el mismo que alguna vez soñó con escribir sus memorias, comenzó a desaparecer de la esfera pública. Canceló entrevistas. Rechazó invitaciones. Y reforzó su seguridad en España. Incluso, se especuló que pidió asilo político de facto, al conseguir protección diplomática mediante acuerdos con figuras del viejo régimen europeo. Pero lo más devastador fue lo personal. Sus hijos comenzaron a alejarse. Sus cuentas fueron congeladas parcialmente. Y las grandes cadenas televisivas que antes lo defendían, ahora callaban. Un reconocido periodista mexicano dijo en off: Peña Nieto no está muerto, pero lo están enterrando en silencio. Ya nadie lo quiere proteger, y lo saben. ¿Y Angélica Rivera? No ha vuelto a hablar públicamente de él. Pero allegados aseguran que ella tiene copias de algunos archivos sensibles, como seguro de vida, o como pieza de negociación si las cosas se complican aún más. Se rumorea que en su supuesto libro inédito, Angélica revela la existencia de un archivo titulado Operación Maquillaje, en el que se detallan pagos millonarios para limpiar la imagen del presidente durante el escándalo de Ayotzinapa. El precio del silencio se paga caro. Y cada día que pasa, el cerco se estrecha. El exmandatario que creyó que el olvido era su salvación, hoy vive en un exilio dorado, pero custodiado, paranoico y con la sombra de la traición sobre sus hombros. Soledad. Silencio. Y una enfermedad que lo habría puesto cara a cara con su final.
Durante años, Enrique Peña Nieto fue el rostro del poder, del glamour político y de las cámaras que no dejaban de seguirlo. Pero ahora, lo que queda es un hombre encerrado, envejecido antes de tiempo, alejado de su país y, según rumores filtrados, gravemente enfermo. Su cuerpo ya no responde como antes. Y su mente, según fuentes cercanas, va y viene entre la realidad y el pasado que no logra borrar. Una filtración médica ocurrida en marzo de 2025 proveniente de una clínica privada en Madrid, alertó a periodistas y exfuncionarios. Peña Nieto habría sido ingresado de urgencia tras sufrir una crisis neurológica, producto de un deterioro progresivo vinculado con una presunta enfermedad autoinmune o degenerativa. Aunque su entorno negó cualquier complicación, imágenes recientes mostraron a un Peña Nieto notablemente delgado, con temblores en las manos y un rostro irreconocible. Una fotografía tomada por un turista mexicano en España, que fue rápidamente censurada en redes, mostraba al expresidente caminando con ayuda y acompañado por 2 asistentes de salud. ¿Dónde están sus amigos? ¿Dónde están sus aliados? ¿Dónde está el PRI? Desaparecieron. Nadie quiere cargar con su herencia. Nadie quiere compartir el peso de los pecados que aún lo rodean. Su familia más cercana también se ha alejado. De sus hijos, solo uno viaja ocasionalmente a verlo. Y con Angélica Rivera no se habla desde hace meses. O eso se creía, hasta que una voz anónima del entorno de la gaviota filtró una presunta visita secreta en la que ella lo enfrentó, por última vez. Solo vine a verte porque sé que no te queda mucho tiempo. No me debes una disculpa a mí, se la debes al país entero, habría dicho Angélica. Y entonces, la confesión. En un arranque de lucidez, Peña Nieto habría pedido que su testamento político, un documento sellado desde 2019, fuera entregado a una figura clave del viejo régimen. Un exsecretario de Gobernación que hoy vive también en Europa. Se rumorea que ese documento contiene una lista con las verdaderas decisiones detrás de Ayotzinapa. Detalles del pacto que lo mantuvo fuera de prisión. Y nombres pesados, que garantizaron su exilio y silencio. Pero la enfermedad no espera. Y el cuerpo de Peña Nieto parece estar cediendo. Médicos consultados por medios españoles aseguran que podría tratarse de un síndrome neurodegenerativo raro, que compromete su movilidad y afecta su memoria. A veces no recuerda qué día es. A veces pregunta si sigue siendo presidente, comentó una enfermera que habría trabajado en su residencia temporal. Irónicamente, su final se parece al de muchos personajes que alguna vez ridiculizó o despreció. Aislado. En un rincón extranjero. Con la única compañía de sus fantasmas. Una periodista mexicana exiliada en Barcelona lo resumió así: Peña Nieto no está muriendo solo por enfermedad. Está siendo consumido por todo lo que cayó. Por todo lo que encubrió. Y por todo lo que dejó que sucediera, mientras él sonreía frente a las cámaras. El testamento político. Las cuentas ocultas. Las traiciones selladas. Y el legado que podría destruir todo. Cuando un presidente deja el poder, deja también una historia oficial. Pero lo que Enrique Peña Nieto dejó atrás es mucho más que una simple historia. Es una bomba de tiempo. Un laberinto de secretos que, según fuentes cercanas, podría reescribir por completo el presente político de México. La llamada herencia maldita no es un mito, así la bautizaron exfuncionarios y confidentes cuando Peña Nieto, ya exiliado en España, comenzó a redactar, en absoluto secreto, un conjunto de documentos personales. Memorias políticas y listas negras que habrían quedado guardadas en un archivo codificado, oculto bajo cláusulas notariales en Madrid y Ciudad de México. Algunos lo describen como un testamento político. Otros, como su venganza anticipada, ¿qué contiene? Rumores apuntan a cuentas millonarias en paraísos fiscales ligadas a exgobernadores. Nombres de periodistas y medios comprados durante su sexenio. Pactos de silencio con partidos opositores. Videos y grabaciones de reuniones secretas con narcos de alto nivel. Y una carta sellada, dirigida a quien sea el presidente cuando él muera. ¿Una advertencia? ¿Una amenaza? Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que esa herencia no está pensada para redimirlo,
sino para arrastrar consigo a quienes lo protegieron, y lo más perturbador, Peña Nieto habría ordenado que parte de esa información solo se libere el día de su muerte. Como si su último acto político no fuera gobernar, sino arrastrar consigo a los que aún respiran con impunidad. Investigadores independientes ya han comenzado a conectar piezas. Uno de sus exabogados más cercanos desapareció en 2023 tras declarar que tenía documentos más peligrosos que el caso Odebrecht. Un antiguo funcionario del SAT murió en un accidente misterioso, semanas después de visitar España. Y recientemente, un empresario vinculado al PRI fue arrestado en Portugal con una laptop cifrada con el nombre de EPN Legacy. ¿Coincidencias? ¿O señales de que algo mucho más grande está por estallar? Periodistas en México aseguran que Peña Nieto habría querido usar ese archivo como su última carta de poder, un salvoconducto. Un seguro de vida. Un chantaje final. Pero ahora que su salud está al borde del colapso, esa herencia maldita está a punto de activarse sin control. ¿Quién la tiene? ¿Está en manos seguras, o ya fue vendida al mejor postor? Hay quienes aseguran que al menos una parte llegó a manos del crimen organizado, que la usaría para extorsionar a políticos vigentes. Otros afirman que la CIA y el CNI español ya tienen fragmentos de ese material para evitar una tormenta diplomática en América Latina. Un archivo desaparecido. Una traición interna. Y el último secreto de Peña Nieto que podría incendiar el país. Durante años, se creyó que Enrique Peña Nieto no tenía enemigos. Pero al final, los más peligrosos estaban en su círculo más íntimo. Según fuentes cercanas, el expresidente redactó, entre 2020 y 2022, un documento privado, no oficial, donde detalló paso a paso las operaciones más delicadas de su sexenio. No era un libro. No era un diario. Era una especie de código final, donde dejó todo lo que no podía decir en voz alta. El archivo, según versiones no confirmadas, contenía nombres, fechas, montos y acuerdos secretos que involucraban a altos mandos militares, empresarios ligados a contratos del NAIM y el Tren México-Querétaro. Políticos de oposición que habrían pactado impunidad. Y al menos 2 expresidentes mexicanos. El contenido era tan explosivo, que Peña Nieto lo guardó encriptado en una USB escondida en una caja fuerte suiza, vinculada a un fideicomiso legal en Gibraltar. Pero en diciembre de 2024, el archivo desapareció. Cuando un emisario legal viajó a Suiza para actualizar el testamento digital, la clave ya no abría el sistema. El documento, titulado EPN-código-FT, había sido eliminado o copiado por alguien más. Las sospechas cayeron inmediatamente sobre una persona, un ex colaborador de total confianza, que también mantuvo nexos con Angélica Rivera. Aquí entra ella, la gaviota, la actriz, la primera dama, la esposa traicionada, o la mujer que sabía más de lo que todos pensaban. En enero de 2025, fue vista en Lisboa, ciudad donde curiosamente reside un antiguo abogado fiscal de Peña Nieto, y semanas después, una cuenta anónima en X, antes Twitter. Filtró un mensaje críptico con un fragmento que decía, no es por venganza. Es por la verdad. México necesita saber lo que firmó en 2014 y quién firmó con sangre en 2016. Ese mismo día, periodistas de investigación aseguraron que Angélica Rivera habría recuperado parte del contenido original. ¿Una traición, un ajuste de cuentas? ¿O una forma de protegerse antes de que el silencio se convierta en su condena? Mientras tanto, el estado de salud de Peña Nieto se agrava. Su círculo más cercano teme que el expresidente no logre llegar con vida al segundo semestre del año. Y si muere antes de revelar públicamente lo que sabía, ese documento perdido se convertirá en el santo grial de la política mexicana. Pero hay algo aún más inquietante: si me pasa algo, publiquen el archivo completo. Que el país arda si es necesario. Peña Nieto, mensaje grabado en audio según filtración de 2023, ¿es el testamento político de un hombre derrotado? ¿O una jugada maestra para vengarse de todos quienes lo abandonaron? Porque si el documento perdido aparece, nombres caerán. Fortunas serán congeladas. Y la historia de México jamás volverá a ser contada de la misma forma. Lo que ocultó. Lo que borraron.
Lo que aún podría explotar. Porque la historia oficial es solo una parte de la verdad. Durante 6 años, Enrique Peña Nieto fue el rostro de México ante el mundo. Sonriente, impecable, diplomático. Pero tras la fachada perfecta, se tejía una red de secretos tan profundos, que ni sus aliados más cercanos conocían su alcance total. Este capítulo no habla de lo que ya sabemos. Habla de lo que jamás se quiso confirmar. De los archivos que desaparecieron, de las grabaciones que nunca llegaron a juicio, de las conversaciones clandestinas en residencias de lujo, de los hombres que visitaban Los Pinos por la noche y salían por túneles sin ser registrados. Porque Peña Nieto no solo gobernó. Administró información. Compró lealtades. Y archivó traiciones. Según un exagente del CISEN, existen al menos 14 carpetas denominadas nivel rojo, guardadas en una bóveda privada del sistema de inteligencia mexicano, cuyos títulos son: Escenario Venezuela, Plan Guerrero, Sombra, Presión, Washington 13, Código Medusa. Televisa Reverso 2018. Algunos analistas aseguran que uno de estos planes incluía una estrategia para evitar que AMLO ganara en 2018, incluso si eso implicaba una intervención externa. En círculos políticos se rumorea que un presidente de América Latina llegó a recibir maletas con millones de dólares en efectivo en 2016 para mantener silencio sobre operaciones irregulares de Pemex. Y que un archivo de video, supuestamente en poder de un alto ejecutivo televisivo, mostraba una conversación entre Peña Nieto y un capo importante del narcotráfico, en la que se pactaba calma electoral a cambio de impunidad. Además, los servicios de inteligencia estadounidenses habrían intervenido más de 42 llamadas privadas entre 2015 y 2018 en las que el entonces presidente mencionaba alianzas forzadas con grupos de poder que jamás aparecieron en los medios. ¿Quiénes eran esos grupos? ¿Estaban en México, o más arriba? Pero el secreto más oscuro es quizás este: Peña Nieto habría ordenado la creación de una red paralela de espionaje político, no solo contra opositores, sino contra sus propios colaboradores. Una caja negra que contenía grabaciones, documentos alterados y mensajes privados de funcionarios, jueces y empresarios. Una herramienta de control absoluto. Y según un exoperador de inteligencia, esa caja negra jamás fue destruida. Estados Unidos. En 2023, agentes del FBI habrían viajado en secreto a Madrid para entrevistarse con un contacto que aseguraba tener acceso a esa información. La reunión, según fuentes, fue monitoreada por la CIA y el CNI español. ¿El objetivo? Evitar que ciertos datos salieran a la luz antes de las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Y en el centro de todo, un hombre enfermo, exiliado, olvidado, que tal vez nunca quiso gobernar, sino sobrevivir. Peña Nieto dejó una estela de escándalos, pero también caminos sin recorrer, documentos sin firma, confesiones a medio escribir. ¿Fue un cómplice? ¿Un títere? ¿O el arquitecto de su propia caída? Y entonces surge la pregunta más inquietante: ¿y si todo lo que creímos sobre Peña Nieto fue parte de una mentira más grande, y si él solo fue el portador de secretos que aún no debemos conocer? Lo cierto es que ni su muerte pondrá fin a esta historia. Porque hay cartas selladas, cajas de seguridad en 3 países distintos, testigos protegidos y una estructura invisible que aún no protege. O lo amenaza. Por eso te decimos, no creas todo lo que dijeron. No confíes en lo que callaron. Y prepárate para lo que viene. Porque los verdaderos secretos del presidente aún no se han contado. Y así, llegamos al final de este viaje turbulento, incómodo, lleno de sombras, secretos, dolor, pero también de preguntas que aún no tienen respuesta. Hoy, más allá del juicio político o del escarnio público, lo que queda de Enrique Peña Nieto no es solo un nombre. Es una advertencia. Un espejo roto de lo que el poder sin límites puede hacer con un país y con una vida. ¿Qué quedó de ese joven de Atlacomulco que soñaba con transformar México? ¿En qué momento se perdió en la ambición, en las cámaras, en las traiciones? ¿Fue víctima de un sistema, o uno de sus mayores arquitectos? Tal vez nunca sabremos toda la verdad. Porque hay historias que se entierran con sus protagonistas. Porque hay documentos que nunca saldrán a la luz.
Y porque hay silencios que duelen más que cualquier confesión. Pero lo que sí sabemos es esto, el legado de Peña Nieto no se mide en votos ni en encuestas. Se mide en las heridas abiertas que aún no cicatrizan. En los nombres que desaparecieron. En las miradas que aún esperan justicia. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por acompañarnos en este viaje valiente, sin censura, lleno de emociones, dudas, verdades incómodas y teorías que algunos prefieren ignorar. Tu presencia, tus comentarios, tu voz, hacen que este canal siga creciendo. Porque este espacio es para quienes no se conforman con lo que los medios repiten. Es para quienes quieren mirar más allá del guión oficial, y ahora quiero escucharte a ti. ¿Crees que Enrique Peña Nieto fue solo un peón, o el gran titiritero? ¿Qué opinas sobre los rumores del documento perdido y los secretos con los que se fue al exilio? ¿Crees que Angélica Rivera cayó por miedo, o por conveniencia? Déjamelo en los comentarios. Leemos todo lo que escribes. Este canal no es solo una pantalla. Es una comunidad de voces despiertas. Si este contenido te removió por dentro, si te hizo pensar, cuestionar o recordar, ayúdanos con un like. Eso nos permite llegar a más personas, abrir más conversaciones y continuar creando documentales valientes como este. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque se viene algo que nadie está esperando. Gracias, de corazón, por ser parte de esta historia. Porque la memoria no se borra, y la verdad, aunque duela, siempre encuentra la manera de salir. Nos vemos muy pronto.